Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo instalar la pasarela de pago PayPal dentro de tu tienda online WooCommerce. Para quienes conozcan mi canal, esto es la actualización de un video que había hecho antes, pero cambió dentro de WooCommerce la forma de hacerlo. Por otra parte vamos a sumar otra característica muy importante, cómo hacer para cobrar por medio de PayPal con tarjetas y sin salir de tu sitio. Así que recomiendo muchísimo que vean este video. Como siempre, voy a seguir agradeciendo durante el mismo a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Y agradezco muchísimo a todos aquellos que me han donado un café por medio de mi página web y a quienes ya se han convertido en miembros de mi canal. Dicho esto, iniciemos. Me encuentro como administrador dentro de un sitio WordPress de prueba y lo primero que quiero mostrarles es lo que cambió. Si yo me voy a WooCommerce y me voy a los ajustes, aquí luego voy a la solapa de pagos, lo que no vamos a encontrar es que eliminaron en forma predeterminada a PayPal. Si ustedes miran el tutorial anterior relacionado a este tema y miran otros tutoriales en internet, se van a dar cuenta que en PayPal antes venía predeterminado dentro de WooCommerce, solo había que activarlo y configurarlo. Eso no pasa más, con lo cual ahora habría que directamente generar todo otro procedimiento, que es lo que vamos a hacer. Para hacer este procedimiento y estar en condiciones, lo que recomiendo es que ingresen a www.cispasocial.com, luego que vengan a WordPress. Acá se van a encontrar con todos mis tutoriales, pueden buscar con este buscador PayPal o cualquier otra cosa, eso para todos los que me han consultado y van filtrando. Además están enumerados mis tutoriales, con lo cual en este caso es el número 37, no tiene más que bajar y rápidamente lo van a poder localizar. En este caso es este, tienda online, PayPal, nueva versión, que es lo que estamos haciendo. Dentro de este post yo lo que voy a estar haciendo es un paso a paso de todo lo que ustedes tienen que considerar previamente, ¿sí? El hosting, dominio, tienda online, cuenta de PayPal, cómo la tienen que tener configurada, si quieren Sandbox para probar cómo lo tienen que hacer. Bueno, acá tienen todo un paso a paso, por eso recomiendo que ingresen y que lo vean. Yo por ahora lo que voy a hacer es volver a lo que sería mi sitio de WordPress y vamos a empezar a generar los pasos una vez que tienen ya todo configurado correctamente. Vamos a plugins, vamos a ir a añadir uno nuevo. Aquí lo que vamos a tener que hacer es buscar WooCommerce PayPal Payments. Mientras se ejecuta el filtro, les hago una aclaración. Ojo que hay muchísimos plugins de lo que tiene que ver con WooCommerce y PayPal, con lo cual no se confunden. Yo voy a usar este WooCommerce PayPal Payments, que es de WooCommerce, es el último y es el que recomiendan ellos mismos utilizar. Pulso en instalar, en unos segundos lo vamos a tener listo para activarlo y mientras le hago otro comentario. Fíjense que tiene muchísimas instalaciones, muy baja puntuación. Ahora les voy a contar el porqué de esa baja puntuación, o creo yo que esa baja puntuación. Vamos a activarlo. De todas maneras, por las dudas aclaro, está buenísimo. De hecho es uno de los pocos que le va a permitir cobrar con tarjeta sin salir de su sitio. Una vez que lo tengo listo, volvemos a WooCommerce, volvemos a ajustes. ¿Y qué va a pasar? Cuando entremos a pagos nos vamos a encontrar que ahora sí tenemos la opción de PayPal. Una vez que está aquí vamos a pulsar directamente en activarlo y ahí nos vamos a encontrar con que nos va a llevar a la parte de parametría. Y acá viene uno de los puntos por los cuales yo creo que tiene baja calificación. Primero que este botón yo lo podría conectar derecho con mi PayPal, o si activo acá puedo directamente, si lo pulso, generar una conexión automática. En muchos de los casos falla esta conexión automática y uno tiene que hacer la conexión manual. Entonces esto es uno de los motivos por los cuales creo que los usuarios lo han calificado mal, porque esta conexión no se hace y obtener estos datos no es tan simple. Si en realidad es simple, pero es difícil saber cuáles son. Yo se los voy a mostrar por las dudas para que lo puedan ver, pero esto es por lo cual entiendo que está mal calificada. Yo ahora lo que voy a hacer en particular es, voy a cambiar a la solapa de envíos y simplemente voy a volver a la de pagos. Esto lo estoy haciendo simplemente para tener una posibilidad más. Fíjense que acá tiene la característica que en realidad no me quedó activada de predeterminado. Cuando yo cliqué parecía que la activó y me hizo pasar de largo. Volví para ver si yo ahora volviendo y entrando, cuando activo esto, directamente generando esa ida y vuelta, ahora sí me toma este cambio que está acá. Así que bueno, voy a activar la parte de pruebas, lo voy a testear, voy a venir a intentar hacerlo en forma automática. Voy a ir primero entonces a mi cuenta de Sandbox, me voy a loguear en mi dashboard. Acá simplemente cada uno tiene que poner su cuenta e ingresar. Insisto, todo esto está en mi página web, en los tutoriales de cómo lograr todo esto. Una vez que están acá, van a ir a las cuentas y como van a ver en ese tutorial, vimos cómo generar todo este entorno y obtener una cuenta de negocios y una o más cuentas de clientes. Me voy a ir a la cuenta de negocios,
Y dentro de la cuenta de negocios lo hice simplemente para tomar el ID del usuario, que es lo que me va a pedir. Vuelvo a mi página web, ahora sí pulso en el botón para conectarme en forma automática. Acá me va a pedir primero y antes que nada mi cuenta, así que la voy a pegar. Fíjense que me da a elegir el país y no están todos los países, así que ahora van a ver otra característica particular. Yo voy a pulsar en siguiente, me va a pedir mi usuario y mi contraseña, voy a pulsar en iniciar. Lo que sucede aquí es que me vuelve a llevar a la primera pantalla con el mismo usuario. Fíjense que ahora me determinó mi país, que no estaba en el listado y ahora sí aparece. Esa es otra cuestión, creo que es mejorable, pero bueno, no importa, es solo una vez todo esto y una vez que lo tienen va a funcionar perfecto. Me vuelvo a iniciar sesión y ahora, como van a ver, sí me va a dejar logueado. Me va a decir que pulsen aceptar y continuar. Y una vez que hicimos esto, voy a tener la posibilidad de volver hacia atrás para, digamos, generar lo que sería la conexión. Acá está como pensando y está intentando conectarse. Acá donde les comento que muchas veces esto termina fallando, y ahí sucedió. Fíjese que cambia inclusive algunas partes de las pantallas, pero me dice que no han podido completar el proceso de puesta en marcha. En algunas características el procedimiento de tarjeta no estará disponible. Entonces, fíjese que es como que no llega a crear, y ahora les voy a mostrar qué es lo que yo creo que no llega a crear. Pero voy a activar entonces PayPal, voy a activar la parte de pruebas y vamos a hacer esto en forma manual. ¿Cómo lo hacemos? Vuelvo a mi sandbox y ahí empezamos a tomar datos. Primero que tengo que tomar es el email. Voy a volver hacia atrás y esto va acá, es la cuenta del correo electrónico asociada a la cuenta de prueba en este caso. Vuelvo hacia atrás, me piden el ID de la cuenta, lo copio de aquí abajo, volvemos y este es el ID de las pruebas. Perfecto. Y ahora, volviendo hacia atrás, en esta cuenta, que es la de negocios, tengo que ir a API Credentials. Y acá es donde yo creo que está fallando. Si ustedes miran, yo tengo la aplicación por defecto, tengo otra que me dan, y tengo un montón de estas que se están creando. Estas las va creando automáticamente cuando hago ese proceso que les comenté. Y lo que yo creo es que están fallando. No logra generar todo correctamente, o por lo menos no le da el tiempo para volver, y por lo tanto termina fallando. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a tomar esta aplicación por defecto, voy a tomar el cliente, el ID de cliente, voy a volver hacia atrás, lo voy a pegar acá, voy a volver, voy a mostrar la clave secreta, la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Con esto entonces ya tendríamos configurado, podemos probar con esta que es la por defecto, y si no tomo algunas de esas que vieron, vamos a intentarlo. Pero antes de hacerlo voy a ir haciendo algunas pruebas. Acá tienen el nombre del título, cómo quiero que aparezca la descripción, si quiero requerir un pago instantáneo, yo voy a poner que sí, suponga que quieren vender, no sé, cursos o lo que corresponda. Lo que quiero yo es que me transfieran y pague automáticamente. Acá lo mismo, si yo quiero acceder a la parte de PayPal de facturación, vamos a dejarlo ahí predeterminado como está. Si quieren activar el registro de temas. Y fíjense que acá lo que tengo es si quiero activar los botones en diferentes partes. Por ejemplo, al finalizar la compra. Quiero activarlo y sí, en la página de finalizar compra obviamente quiero poner la parte de PayPal, aunque en realidad se las pone arriba, tienen el botón de abajo también, pero por ahora si quieren la podemos mantener. El pagás más tarde, que es una alternativa de hacer un pago diferido, voy a poner que no. Y a partir de acá, en la página de producto individual, yo lo voy a sacar todo de acá en adelante porque no quiero que me aparezcan los botones de PayPal, salvo en el última instancia, que es en finalizar compra, que insisto, aún sacando este les estaría apareciendo de todas maneras el botón estándar de WooCommerce. Una vez que hicimos esto, vamos a guardar los cambios y perfecto. Fíjense que yo ahí guardé los cambios y no me dijo nada, si no me tiró ningún error, con lo cual se conectó perfectamente con toda esta parametría utilizando estas opciones. Si quieren probar, lo que tendrían que hacer es por ahí venir y desactivar. Yo creo que parte también de ese error puede ser por esto, por el pagar más tarde. Desactiven todo primero y después prueben con la conexión automática. Eso se lo dejo como alternativa. Si quieren probar, yo no lo voy a hacer ahora para no demorar más el tutorial. Quienes lo prueben, primero desactivarlo de abajo y después conectarse automático y le funcione, se agradece muchísimo que cada uno que le vaya dando OK lo vaya dejando en los comentarios para que los demás lo puedan ver. Activamos nuevamente la pasarela de PayPal para que esté disponible y voy a pulsar en guardar cambios, que esa opción no había quedado activada. Y perfecto, fíjense que acá me dice que mis ajustes se fueron guardados y no me dio ningún error. Para quienes quieran cobrar con tarjeta, insisto, vayan a la página y sigan todos los pasos para poder hacer esto. Tienen que venir al procesamiento de tarjetas de PayPal y van a tener que acá activar esta opción y guardar los cambios. Con eso entonces
les va a aparecer adicionalmente la alternativa de pagar con tarjetas. Perfecto, acá me está marcando algo que quedó activada la parte de pagar más tarde, así que vamos a bajar. Tengo finalizar compra y por lo que veo no están estos cambios, así que por ahora digamos no veo que digamos en alguna parte puede ser que esté, pero estaría todo correctamente. Una vez que hicimos esto, vamos a hacer la prueba. Me voy a venir aquí, voy a abrir mi sitio, vamos a ir a todos los productos y vamos a sumar uno a mi carrito de compras. Pulso añadir al carrito. Acá tenemos la parte digamos de ver carrito, que simplemente voy a entrar en ver carrito para que vean que hasta acá yo le puse que saque los botoncitos de PayPal, con lo cual no aparecen y sí me van a aparecer en finalizar compra. Esto es lo que parametrizamos en un momento. Así que bueno, vengo acá y obviamente acá tengo los dos botoncitos de PayPal, PayPal y tarjeta. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente es completar los datos, lo voy a hacer rápidamente. Una vez que tengo todos mis datos, validen que todos los que tengan obviamente el asterisquito rojo sean correctos. Ya estamos listos para poder pagar. Vamos a hacer primero la prueba pulsando el botón típico de PayPal. Yo voy a cliquear acá y lo que va a hacer, como ustedes ya conocerán la mayoría, es abrirme la ventana de PayPal para que yo pueda ingresar un usuario y realizar una compra. Entonces vamos a testearlo también para que vean cómo se hace utilizando Sandbox. Me voy a ir de vuelta a cuentas, pero en este caso en particular lo que tengo que hacer es tomar una cuenta personal, no la otra. Me voy a los datos de mi cuenta personal, voy a tomar el email, voy a volver a mi página web y lo tienen que pegar aquí. Obviamente van a poner cada uno la contraseña que le hayan puesto a su usuario, les da alguna predeterminada o ustedes la pueden cambiar. Una vez que hicimos esto, fíjense que ya me deja logueado, me da la posibilidad de pagar, digamos, con PayPal o pagar con una tarjeta que en este caso es ficticia. Yo voy a hacerlo ahora desde acá adentro con PayPal, pulso aceptar y pagar ahora. Y lo que va a suceder es que va a procesar mi pedido, va a, digamos, a generar el resultado y vieron cómo yo configuré todo y pude comprar. Pero todavía vamos a ver algo que es una de las cosas más importantes. Con PayPal tuve que salir de mi sitio, yo les voy a mostrar cómo con tarjeta con este plugin y cómo lo configuramos lo van a poder hacer desde dentro de su propio sitio. Entonces acá lo tenemos, ya compré directamente un producto y esto me quedó en cero. Me voy a ir de vuelta a todos los productos, voy a elegir otro producto distinto, lo voy a añadir al carrito y lo que voy a hacer ahora es, viniendo acá, me voy ahora sí directamente a finalizar compra, pues ya pudieron ver que solo me apareció el botoncito de PayPal que ven acá en esta opción. Ya está todo precargado y fíjense que bueno, si yo pongo pulsar con tarjeta, en este caso en particular me lleva hasta aquí en donde yo puedo poner el país, mis datos de la tarjeta y realizar el procedimiento. Como pudieron ver, se abrió una ventana, con lo cual no lo hizo directamente dentro de mi página web como habíamos observado. Entonces les voy a mostrar ahora qué es lo que ustedes deben cambiar para que eso suceda. Voy a cerrar esta ventana y lo que van a tener que hacer es volver a la parametría de WooCommerce y vamos a bajar y vamos a encontrar esta opción que dice custodia. Fíjense que acá nos dice activar las características de almacenar tarjetas guardadas o suscripciones a tu tienda y que para eso tengo que activar estas características, ¿sí?, de depósitos en la cuenta. Esta alternativa hace que hoy por hoy, al no tener todo configurado o simplemente por el hecho de tener la custodia, me está abriendo esa ventana. Entonces yo detecté que si liberamos esto, porque en definitiva yo en mi caso lo único que quiero es que me paguen directamente por mi servicio, ya sea por PayPal o sea por tarjeta, pongo en guardar los cambios y ahora sí vuelvo directamente a mi tienda online, la voy a refrescar obviamente para que se almacenen los cambios y vamos a probar cómo con el botón de tarjeta ahora sí se me abre directamente en la misma página. Ahí estoy entonces con la misma compra, pero acabo de refrescar. Voy a pulsar aquí en tarjeta de crédito o débito. Y como pueden ver, se me abrió directamente en mi propio sitio, que eso es muy cómodo para los usuarios, la posibilidad de poner el número de tarjeta, el vencimiento y el código. Acá obviamente tengo que confirmar que soy mayor de edad y me manda un link a las políticas de privacidad de mi sitio y vamos a probar que si realmente compra con tarjeta, al menos dentro de lo que es Sandbox. Vuelvo a mi sitio de Sandbox y fíjese que acá tengo dentro de uno de mis usuarios de prueba, directamente puedo venir y tengo un número de tarjeta ficticio, así que voy a volver a mi sitio, lo voy a pegar. Tengo un vencimiento ficticio que es el 02 del 2026.
Vamos a cargarlo. 02 del 2026. En realidad me deja solo 2 dígitos, así que ponemos ahí. En código de seguridad pueden poner cualquiera. Yo siempre pruebo con 1, 2, 3. Y listo, ahí tengo todo. Voy a pulsar en pagar. Fíjense que en este caso, como un tema de seguridad, me está detectando que mi nombre y mi apellido, digamos, no son muy reales. Así que vamos a poner Juan Pérez. En realidad, perdón, miento. Tengo que poner el nombre. Voy a volver al profile. Claro, tengo que poner el nombre de mi demo ficticia, pues si no me está detectando que usa la tarjeta a alguien que no es el propietario. Así que vuelvo a mi cuenta Sandbox y tomo el nombre y el apellido que corresponden. Ahora sí. Y probemos. Voy a pulsar nuevamente en pagar. Y ahora se debería procesar el pago directamente sin salir de mi tienda. Lo proceso. Eso me pasó porque yo ya venía haciendo pruebas antes. Si el usuario ingresaría, digamos, de una, va a poner sus datos reales y no va a suceder eso que me pasó a mí. Una vez que se termina de procesar, acá lo tenemos. Fíjense, ya compré y compré con tarjeta sin salir directamente de mi sitio web, lo cual es muy práctico y lo hice todo utilizando en este caso la demo de Sandbox. Por eso insisto, entren a mi página y miren todo porque está realmente muy bueno. Espero que les haya sido de utilidad, estoy seguro que sí. Si es así, les pido por favor, como digo siempre, bajen, suscríbanse al canal. Para ustedes son solo unos segundos y a nosotros los creadores nos ayudan y nos impulsan mucho a seguir creando contenido. También agradezco muchísimo a todos los que me han invitado a un café por medio de mi página web, que está hecho también con PayPal, con otro mecanismo que tienen el tutorial en mi sitio. Y obviamente les agradezco muchísimo a todos los que se han convertido en miembros de mi canal y me siguen permanentemente. Un abrazo enorme a todos los países que me envían mensajes. Gracias por todo su apoyo. Chao.